Gastón, gracias por participar de este evento, de manera virtual en esta vez. Y quería de alguna manera que pudieras compartir tu ponencia, que cuando Henry me la acercó, me pareció genial todo lo que implica descubrir los eventos asociados a este movimiento olímpico, fundamentalmente por el tema de sus símbolos y el tema de su ceremonial. Así que sería un muy buen aporte para nuestra actividad. Te escuchamos. El tema que vamos a desarrollar a continuación no solamente es válido para conocer los alcances que esta disciplina tiene en relación con los eventos deportivos, incluidos las convocatorias deportivas, sino porque el ceremonial y el mundo olímpico tienen muchos puntos de confluencia, ya que como vamos a analizar a través de este tema, están íntimamente relacionados desde el nacimiento mismo de los Juegos. Tienen puntos de convergencia. Por otro lado, el ceremonial tiene que ver con el barón Pierre de Coubertin. La restauración que él permitió de los Juegos Olímpicos, además de ser el restaurador, hizo significativos aportes vinculados con el ceremonial desde la concepción o el sustento del movimiento olímpico, que ¿quién lo resguarda? El área de ceremonial, precisamente, ¿no? Y por otro lado, el barón Pierre de Coubertin, eh, esto de promover ideales que generan un sentimiento profundo que motiva al deportista, creó un símbolo que es internacionalmente conocido, que tiene que ver con los anillos entrelazados y la bandera, que en conjunto quedan plasmados en ese espacio o en la celebración que resguarda el ceremonial en una precisamente ceremonia, ¿no? Y por otro lado, la Carta Olímpica tiene estipulado aspectos realmente muy significativos en diversas facetas del ceremonial. A manera de ejemplo, la norma 51 habla sobre precedencias y da a conocer, por ejemplo, distintas normas del Comité Olímpico Internacional. Y por otro lado, la norma 53, 55 y 56 habla sobre el uso y tratamiento de los símbolos olímpicos y sobre diversos aspectos de las ceremonias de apertura, clausura y, por supuesto, la ceremonia de la victoria. Así que, como vamos a ver a continuación, veremos qué relación tiene el ceremonial entonces como disciplina con los Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo? Una breve reseña. Recordamos que los Juegos Olímpicos nacen en el 776 antes de la era común y eran parte de un calendario que conformaban los Juegos Panhelénicos, de tal manera que era como una especie de preselectivo, ¿no? Distintos juegos hasta llegar lógicamente a los Juegos Olímpicos. Y por otro lado, en los antiguos Juegos contaban en su haber con simbologías que eran muy significativas y que implicaban un protocolo. Por ejemplo, la quechería, ¿no? Esta tregua olímpica que servía como salvoconducto, recordamos, de tal manera que quienes se dirigían a los Juegos no solamente podían la victoria, ¿no? La victoria, ¿cómo se caracterizaba? Por un protocolo en el final de las celebraciones, de tal manera que era un hito de honor que se ofrecía como parte de lo que el atleta por posteriormente, como sabemos, este, eh, deseo de que ese esfuerzo pudieran ser restaurados, nos concedió el alto honor a todos de ser testigos de ese maravilloso objetivo que él tuvo. ¿Cuál era el objetivo? Como sabemos, que los jóvenes del mundo
celebraran sin ningún tipo de distinción valores de nuestra esencia humana a través de encuentros pacíficos como bases para lograr una sociedad mejor. ¿De acuerdo? Básicamente, esto es lo que él vislumbró maravillosamente, magníficamente, y lo plasmó en lo que conocemos como los Juegos Olímpicos. Ahora bien, esta visión de él tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, para entender esto del ceremonial, veamos qué aportes va a realizar esta disciplina a una convocatoria internacional y en este caso especialmente la de los Juegos Olímpicos. ¿De acuerdo? Veamos entonces, vamos a definir para tener una idea qué es este ceremonial, ¿no? Ceremonial se define como el conjunto de normas que están estructuradas de tal manera que cuando uno va a organizar un acto o una ceremonia, hay una planificación que permite darle sentido y darle realce a lo que nosotros vamos a organizar. Esto es lo que permite el ceremonial. A veces la gente cuando habla de ceremonial piensa en algo almidonado, esquemático, duro, pero en realidad el ceremonial tiene que ver con la planificación y organización cuidada de una convocatoria de tal manera que sirve para brindar buena imagen, ¿sí? ¿Y cómo se define el ceremonial? Como el arte para organizar actos y ceremonias. Nosotros decimos que los ceremonialistas somos arquitectos de actos y de ceremonias, ¿no? Y también se lo define como la ciencia para ordenar el desorden. ¿Por qué motivo? Porque cuando hay un acto en general, un acto oficial, un acto público, siempre es caótico porque converge mucha gente y mucho más en un juego de alcance internacional donde nosotros tenemos a los atletas por un lado, a los dirigentes deportivos por otros, dirigentes políticos, además de esto, lógicamente, los familiares y el público que va a converger en el mismo lugar. Por lo tanto, realmente hay mucho para ordenar y de esto se trata el ceremonial. Y además, cuando hablamos de ceremonial, también hay una faceta que permite brindar buena imagen que tiene que ver con la parte ceremonial escrito, lo que es la logística administrativa, ¿no? Donde uno pone el lugar y la fecha en un lugar determinado de la carta, se firma de una forma, los escudos van ubicados de una manera y en una parte de la escritura, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del ceremonial? Atento a esto, para que lo entendamos y con esto cerramos la idea. A nivel individuo, como persona, nos permite tener una buena imagen. ¿Por qué? Porque nos permite ser aceptados porque cuidamos detalles que no incomodan a nadie. ¿De acuerdo? Entonces nos va a brindar esa imagen positiva. Socialmente vamos a ser aceptados y sobre todo en lo que tiene que ver con la parte laboral, llegamos a ser competentes porque somos cuidadosos. ¿Está? Y por otro lado, a nivel organización, cuando uno tiene que ver con actividades, el ceremonial lo que brinda también es una buena imagen porque cuida todos los aspectos para que esa convocatoria sea gratificante y sea recordada, sea bien recordada. El ceremonial básicamente está basado en el ser buen anfitrión. Y ponemos un ejemplo práctico para esto, ¿no? Si usted quiere invitar a un amigo a su casa a comer o lo que fuere, ¿usted quiere que vaya o no? Por supuesto que sí, por eso lo invita. Y entonces esto implica que uno lo va a atender. En el caso de las damas, se van a poner bellas, van a cocinar con tiempo. Nosotros también vamos a estar atentos a quizás ofrecerle algo que le guste. Y entonces, básicamente, esto tiene que ver con el ser buen anfitrión. Y el ceremonial, en realidad, como disciplina, está basado en la anfitrionía, en ser muy buenos anfitriones. Bien, así definimos qué es el ceremonial, esta disciplina. Ahora, el ceremonial deportivo, la disciplina que se denomina así, nace en Grecia y está relacionada con los Juegos porque se inicia como disciplina precisamente en el 776 antes de la era común, cuando se llevaron a cabo
los primeros Juegos Olímpicos en la historia de la humanidad. Por eso les decía en la introducción que tiene mucho que ver el ceremonial deportivo, en este caso, con los Juegos Olímpicos. Ahora vamos a ver esta disciplina, qué injerencia tiene en los Juegos Internacionales. Básicamente en dos rubros generales. Va a trabajar y va a relacionarse, lógicamente, todo lo que tenga que ver con ceremonias. En las ceremonias hay una demanda directa de ceremonia y también en aspectos de la organización. Entonces, en las ceremonias de apertura, clausura y premiaciones va a haber una demanda de ceremonial y allí está presente. Y atenti a este dato. Además, en conferencias de prensa, sobre todo cuando hay lanzamiento de juegos deportivos. Ustedes me van a decir, pero prensa no es ceremonial, y tienen razón. Pero después vamos a ver de qué manera ceremonial entra a tallar en el área de prensa. Y en la organización, desde mucho tiempo antes, cuando se da el dossier de candidatura de una ciudad sede, hay un protocolo que hay que cumplir y allí entra a tallar el ceremonial. Y por supuesto, después que la ciudad es elegida, allí también empieza a armarse el comité organizador o el comité de organización, y por ende necesita la injerencia del ceremonial porque va a tener trato con autoridades a nivel nacional e internacional, y entonces hay detalles que cuidar. El ceremonial va a estar relacionado con áreas de trabajo de la organización, con instalaciones deportivas. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, cuando se hacen los distintos campos de juego, hay que prever dónde se va a premiar y dónde se van a poner distintos mástiles que hablan de la anfitrionía de distintos países. Y entonces el ceremonial se relaciona con el ámbito de instalaciones deportivas. En el programa de competición también, porque tiene que aparecer las premiaciones o ceremonias en actividades culturales. ¿Por qué? Porque si van a ir algunas autoridades a ver algunos actos, generalmente interviene el ceremonial para ubicarlos y para acompañarlos. Y después, el trabajo de voluntarios, sobre todo los voluntarios que tienen que ver con las premiaciones, entonces allí hay injerencia del ceremonial para marcaciones. Y por otro lado, el ceremonial tiene injerencia porque cuida que se cumplan los tiempos para llegar, valga la redundancia, en tiempo y forma a la organización. ¿Y con quiénes se va a relacionar el ceremonial para que pueda desarrollar bien sus funciones? Está dentro de la organización con las áreas de deportes, de logística, de infraestructura, prensa, secretaría general y presidencia. ¿Por qué? Con deportes, como vamos a ver, porque tienen que decirnos cuándo van a ser las premiaciones o si hay alguna otra ceremonia. Con logística, ¿por qué? Porque quizás hay que armar los podios y entonces tienen que saber cuándo llevarlos y dónde ubicarlos. Como dijimos, en infraestructura, para que cuenten ámbitos para las premiaciones y los actos. Prensa, ¿por qué? Porque tiene que saber cuándo va a haber actos. Y además hay un aspecto muy importante. Los medios de prensa generalmente les gusta llevar primicias, ese tipo de cosas, y entonces necesitamos que en el momento de actos y ceremonias ocupen un lugar determinado, que puedan hacer las tomas, pero que no invadan. ¿Por qué la Secretaría General? Porque tiene que saber cuándo las autoridades tienen que ir a alguna de las ceremonias. Y Presidencia, por supuesto, porque nos va a informar que el presidente de la organización va a asistir o no y tiene que saber qué es lo que tiene que realizar, qué movimientos hacer, y ceremonial se los va a facilitar. Y hacia afuera de la organización, nosotros nos vamos a relacionar con ceremonial del Estado, con las autoridades políticas de turno, con embajadas y consulados generales, porque van a venir deportistas extranjeros y entonces estas autoridades tienen que estar enteradas de que, porque es su jurisdicción por motivos de seguridad. Y también con la Cancillería ceremonial toma contacto oficialmente para las autorizaciones, sobre todo de armas y de elementos que tienen que ver con las competiciones de los atletas. Así que, como podemos ver, ceremonial tiene una gran relación con distintos aspectos internos y externos
de una organización deportiva para que sea competente. Vamos a ver ahora rápidamente, estoy resumiendo por supuesto porque hay muchas otras aristas que no podríamos por el tiempo analizarlas, pero por lo menos para tener una idea general de los aspectos que abarca el ceremonial, ¿no? Por ejemplo, antes de los juegos va a haber visitas de jefes de misión, que son los responsables y los que después van a asistir cuando venga la delegación de su país. Por lo tanto, hay que recibirlos, hay que atenderlos, hay que asistirlos, hay que ubicarlos. Y entonces el ceremonial va a preparar el recinto, pero como ven, hay carteles identificatorios, de tal manera que hay un orden para sentarlo, depende de la jerarquía de la persona, y también hay banderas o símbolos nacionales e institucionales que es jurisdicción del ceremonial ubicarlos. Y en otro momento también importante, previo a los Juegos, es cuando llega el fuego sagrado, olímpico, panamericano, suramericano, depende de los Juegos, y entonces allí también entramos a tallar porque la bienvenida, por ejemplo, implica que van a estar autoridades del Comité Olímpico, pero también el alcalde o el secretario de Deportes de nación o provincia. Va a haber algunas autoridades de federaciones y confederaciones de deportes, así que por lo tanto, digamos, ceremonial tiene injerencia en eso. Cuando se planifica el tour de la antorcha, ¿por qué? Porque hay reuniones que mantenemos para ayudarles a los relevistas a que puedan tener ciertos cuidados. Por ejemplo, cómo portar la antorcha para que si hay viento no corra el riesgo de quemarse el rostro, para que tenga una postura que dignifique el fuego sagrado y también, eh, por ejemplo, en la planificación para que el vehículo que va a sembrar a los atletas, que es el que los ubica, bueno, uno también interviene como parte de la organización para que ellos sepan en qué momento estar y dónde ubicarse y el transporte que después va a cosecharlos o va a levantarlos una vez que pasó su recorrido es parte también, más allá de que está el área, ceremonial interviene por organización. Vamos ahora a las ceremonias deportivas. ¿Qué injerencia tenemos en las ceremonias? Por supuesto, mucha, muy especialmente, porque, como dijimos, en las ceremonias convergen muchas personas. Nosotros tenemos, hay invitados generales, hay autoridades políticas, deportivas, cuando son juegos muy importantes, presidentes del país y presidentes extranjeros. Y entonces, por lo tanto, no solamente hay que recibirlos, acreditarlos, ubicarlos y agasajarlos, sino también que después tenemos que acomodarlos apropiadamente. Yo puse esta fotografía porque habitualmente en ceremonial nosotros destacamos a las máximas autoridades en la primera hilera, la primera fila, ¿no? Y en este caso el palco, que se había hecho en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, básicamente las máximas autoridades y los anfitriones estaban en la parte de atrás, por así decirlo, del palco, que era escalonado por supuesto, y a partir de allí comenzaban a ubicarlo. Por ejemplo, no sé si se podrá ver con nitidez, pero en la primera hilera se ve a Fidel Castro que había asistido, y entre las dos personas que están hablando está el presidente de Bolivia, uno de los presidentes de Bolivia, Jaime Paz Zamora, y entonces están puestos de una forma que es por orden de abecedario generalmente, que es lo que se utiliza para ordenar, en este caso, a autoridades y de acuerdo a su jerarquía. Y allí también interviene ceremonial. Pero, por ejemplo, ceremonial va a intervenir en el orden de las delegaciones. Hay un protocolo que está establecido y el área de ceremonial lo resguarda. La primera delegación que aparece en los Juegos Olímpicos, ¿cuál es? Grecia. La última, por supuesto, el país anfitrión. Pero si estamos en los Juegos Panamericanos, el primer país que va a aparecer es Argentina, porque fue el primer país que organizó los Juegos Panamericanos en el 51. Si estamos en los Juegos Suramericanos, ingresa Bolivia en primer lugar, porque fue el primer país como anfitrión de los Juegos Suramericanos. Pero además de la apertura y clausura, o sea, del inicio y el final de las delegaciones intermedias, ¿cómo se ubican? Y ahí entra a tallar también ceremonial, por orden alfabético, que esta es un principio de ceremonial a nivel internacional. Lo usa también
el ceremonial de Estado en vuestro país y en el nuestro, en cualquier lugar del mundo. Entonces el Comité Olímpico ordena de acuerdo a un protocolo internacional y va de acuerdo al idioma del país que organiza los Juegos. Pongamos un ejemplo. Si estamos en un país de habla hispana, España va en la E, pero si estamos en un país de habla inglesa, España va en la S porque es Spain. Y entonces ese es el orden que va a primar, y ceremonial resguarda que se lleve a cabo esto, así también en el momento que se le va a dar al abanderado la bandera y en el momento que se le va a retirar para resguardarla. Como protocolo también están los refugiados, van en segundo lugar, y entonces poder ubicarlos con tiempo para mostrarles el lugar donde les corresponde ir y en qué lugar, y además quién va a ser el portador de la bandera, ¿no? Por otro lado, hay un protocolo de banderas que resguardamos en los estadios, ¿eh? Cuántos mástiles se van a ubicar, en qué lugar del estadio, no van en cualquier lugar, van en un lugar determinado, eso está estipulado en el protocolo del Comité Olímpico, y el área de ceremonial resguarda eso, pero también que las banderas se ubiquen en el orden correspondiente. Para los Juegos Olímpicos recordamos que aparece Grecia siempre como primer país organizador de los Juegos y la bandera del Comité Olímpico. Posteriormente, la bandera del país anfitrión. Entonces, ceremonial que resguarda que quienes la hicen en el momento oportuno, que la hicen con el himno que corresponda y de la manera que corresponde y con un tiempo determinado para que llegue a tope. Ceremonial va a intervenir también con los dispositivos de banderas que van a ingresar, sean institucionales o nacionales. Y atención a este dato, yo no sé si se verá con claridad, pero fíjense un detalle. Fíjense que los de la primera línea, que vemos más cercano a la pantalla, difieren de los de la segunda línea. Fíjense que los últimos dos están más separados. ¿Saben por qué? Porque algo que marcamos desde ceremonial es cómo tensar respetuosamente la bandera para evitar que se hagan muchas ondas. Y entonces marcamos eso a los atletas que van a ser los portadores de la bandera o de las banderas. Y también, por ejemplo, en Argentina, en los torneos, generalmente las banderas las ingresan como si fuera un juego olímpico, pero tienen el brazo extendido hacia abajo. Y algo que marcamos en ceremonial para los juegos deportivos es que la bandera se lleva a codo, es decir, doblando el brazo, y después hay una forma de rendir honores ante el palco de autoridades que es llevarla a hombro. Y esos detalles ceremonial o el área de ceremonial también marca a los atletas. Tiene que ver también el ceremonial con el protocolo del relevo de la antorcha, de tal manera que, como ya comenté, marcamos algunas pautas para que la postura sea correcta y sea respetuosa de ese símbolo del olimpismo. Lo mismo cuando se enciende el fuego en el estadio, el protocolo del pebetero. Allí vemos en este caso a aquella atleta de los Juegos Olímpicos de México, Enriqueta Basilio, que fue la primera vez que una mujer encendió el fuego olímpico, y entonces recordemos que hay un movimiento que se realiza y eso no se improvisa, se marca de antemano y, entre otras cosas, ceremonial o el área de ceremonial contribuye a ello. Siempre hay a nivel oficial un protocolo en cuanto al orden de discursos, quién habla primero, quién habla último, pero también ceremonial, si ustedes se fijan, a la derecha del presidente del Comité Olímpico Internacional hay una señorita, tiene una carpeta. Ceremonial no solamente va a guiar a estas autoridades que estaban en el palco para que lleguen a tiempo para sus discursos, y va a prever seguridad y todo lo demás y trabajar en conjunto, y los va a guiar para que puedan llegar allí, sino que también, si es necesario, va a haber personas que van a asistir con sus discursos u obsequios que haya que entregar. Lo mismo, trabajamos con ceremonial de Estado para que le marquen al presidente de la Nación
en el momento que va a decir y cuál va a ser su parlamento. ¿De acuerdo? Y también resguardamos, como dijimos, los símbolos tan importantes, no solamente los símbolos nacionales, sino también los símbolos que identifican al movimiento olímpico como la bandera. Entonces, con tiempo identificamos a los atletas, los entrenadores y los jueces que tienen que hacer la promesa de lealtad. ¿Está? Por otro lado, para que lleguen allí los vamos a guiar. Pero además está la bandera, y la bandera quizás no está puesta desde que comenzó la ceremonia. Alguien tiene que llevarla y colocarla en un lugar determinado. Bueno, esa planificación también es injerencia de qué área, del ceremonial. Y en la clausura, por supuesto, como protocolo de despedida de símbolos y atletas, intervenimos porque va a haber desfile de abanderados en el orden protocolar correspondiente. Por ejemplo, como los abanderados no son puestos por la organización, sino por las delegaciones que vienen, tanto en la apertura como en la clausura, necesitamos marcarles y hacer un ensayo con ellos, y esto también injerencia del ceremonial. Discurso, por supuesto, de despedida para que las autoridades lleguen. Con el uso de símbolos está esto de saber cómo tratar los símbolos oficiales de Estado. En el caso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, generalmente tienen una base de formación y por lo tanto es ideal que ellos intervengan. Pero en el caso de que fueran civiles, marcamos este tipo de pautas para que los símbolos sean tratados como corresponden y que realmente puedan mostrárseles el respeto y el condigno respeto que corresponde, ¿no? Como parte de los juegos, donde interviene el ceremonial, está el protocolo de presentación para la próxima sede. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, las alcaldesas, en este caso, de Francia y de Los Ángeles, ellas tenían que ceder la bandera y no la pasan en sí, como el protocolo indica, de mano en mano, sino que la alcaldesa de Francia, Anne Hidalgo, se la entregó al presidente del Comité Olímpico Internacional y él, con la autoridad que corresponde, le pasó la posta a través de la bandera a Karen Bass, que es la alcaldesa de Los Ángeles. Pero la alcaldesa tenía que saber dónde pararse, cómo mover la bandera, qué tenía que hacer. Bueno, ceremonial trabaja con marcaciones previas de tal manera que eso dé seguridad y tranquilidad, en este caso a las autoridades, por el papel que van a cumplir. Y lo mismo cuando se iza la bandera del país después que se presenta, en este caso estábamos en Tokio, vino la presentación de París, y entonces hay que izar en el último mástil que está puesto estratégicamente la bandera correspondiente con el himno. Al sonidista ceremonial le va a marcar precisamente el himno que corresponde, y a quienes izan la bandera les va a marcar cómo hacerlo. Este no es un detalle menor, sobre todo porque hay países que tienen franjas no verticales, como en el caso de Francia, sino horizontales, como en el caso de Argentina, y en esos países, cuando las franjas tienen distintos colores, si uno invirtiera la bandera, en ciertos países, cuando la bandera tiene una forma y se la invierte, implica guerra, por ejemplo. Entonces, por eso, el área de ceremonial tiene que ser muy cuidadosa para poder marcar este tipo de detalles y evitar errores. Y por supuesto, en lo que es premiaciones, porque como vimos en los antiguos juegos, la victoria era un hecho trascendente. Y bueno, en este caso, los jóvenes que participan de todo lo que es el protocolo de premiaciones, les enseñamos que, por supuesto, cuiden detalles de la cantidad de elementos que necesitan y cómo tratarlos. Y aquí hay un detalle de por qué Ceremonial trabaja con el área de deportes. ¿Saben por qué motivos? Porque deportes es la que al área de ceremonial le va a alertar posibilidad de empates. ¿Qué importancia tiene esto?
que yo por ceremonial o el área de ceremonial tiene que prever entonces mayor cantidad de medallas, mayor cantidad de diplomas y de ramos, y cuidar ciertos aspectos, porque en el caso de empate necesito no llevar solamente las 3 medallas, sino algunas más. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el trabajo interno entre las distintas áreas de ceremonial y en este caso deportes es tan importante. Y aquí está una premiación, lo que vamos a marcar, como ustedes ven, por ejemplo, las señoritas que están de verde, que son las voluntarias en este caso de los juegos, fíjense la postura que tienen, ¿eh? Cómo llevar la bandeja, cómo se tienen que parar, todos están mirando hacia las banderas y esto es lo que marcamos a los guías de atletas y aparte, en esta ceremonia, nosotros tenemos que estar en contacto con el área de Secretaría General para saber qué autoridades confirman la asistencia para las premiaciones, a quienes hay que recibir y ser cuidadosos para asistir. Y ya ir cerrando esta charla, ceremonial tiene injerencia en la Villa Olímpica. ¿Por qué? Porque cuando vienen las delegaciones, se izan las banderas y ese acto tiene que ver con un protocolo donde va a aparecer el alcalde de la villa, que tiene que estar presente, tiene que haber sonido, el himno del país que llegó y la bandera que se va a izar. Y en ese protocolo intervenimos nosotros. Y aparte, porque en las sedes de competición como la Villa Olímpica, va a haber banderas que tienen que ser acomodadas de manera ordenada, de acuerdo al protocolo internacional, por orden alfabético, como dijimos, ¿no? Y además hay un detalle allí, por ejemplo, les cuento una anécdota breve. Cuando yo trabajé en los Juegos Panamericanos en Argentina, eh, revisando las banderas, detectamos que algunas banderas no tenían el mismo tamaño. Hay un principio de ceremonial, que es la igualdad de los estados, más allá del tamaño del país. Por ejemplo, pongamos el caso de Uruguay, como país independiente tiene el mismo valor que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Soviética o Rusia. Más allá del tamaño del país y el poderío, son países independientes. Y ese principio en ceremonial se denomina igualdad de los estados. ¿Cómo se ejemplifica? Porque el tamaño de todas las banderas es el mismo, ninguna puede ser más grande que la otra, y tienen que estar confeccionadas con la misma tipo de tela. Vieron que a veces hay telas que son más rústicas, otras que son más lisas. Bueno, en el caso de las banderas de los juegos, ceremonial chequea que sea correcto el tamaño y la textura de las banderas. Y en el programa de actividades simultáneas, porque además de los juegos, va a haber asambleas y congresos, hay que ubicar, también hay reuniones de organización, hay un protocolo cómo se sientan, carpetas que hay que suministrar, y esa logística ejecutiva de protocolo es también responsabilidad del área de ceremonia. Ya terminando, ¿por qué la conferencia de prensa, si no es ceremonial el responsable, intervenimos? Sobre todo cuando hay una presentación de un juego, en la cabecera interviene el presidente del comité organizador, un ministro de deportes, intervienen algunos atletas reconocidos y algunas otras autoridades de confederaciones de deportes. Y hay que ubicarlos. Ustedes notan los carteles para ubicar, dónde se deben sentar, y también hay banderas que acomodar, y esta es la injerencia que el ceremonial aporta, en este caso, en las conferencias de prensa de Juegos Internacionales. Cerrando ya, como vimos, el movimiento olímpico y el Comité Olímpico, el mundo olímpico promueve esto tan maravilloso que son los valores, que son tan trascendentales y superadores porque marcan que no hay una diferencia, somos todos iguales y se tributa el honor, ¿no? Esto de que el Citius Altius Fortius es algo significativo, por supuesto, porque tiene que ver con lo más rápido, más alto y más fuerte por superación en relación todos juntos. Y por lo tanto,
¿Cuál es la importancia que tiene el ceremonial en la organización de Juegos Internacionales como los Olímpicos? Porque el ceremonial va a generar el marco apropiado para que se enaltezca y se dignifique esa esencia pura que tiene que ver con la competición, que es el juego limpio. El Citius Altius Fortius, juntos, esto es lo que promueve básicamente el movimiento olímpico, y desde el ceremonial es lo que nosotros resguardamos para que no se pierda esa esencia, y es lo que ha permitido, que fue una visión del barón Pierre de Coubertin, que siguiera en el tiempo resguardándose eso que él rescató de la antigüedad. Y ahora, si les parece bien, me gustaría dejarles como mensaje final este, un mensaje que lo dio Stephen Hawking, aquel personaje tan importante que ya falleció, que se comunicaban, se acuerda, por medio de una computadora. Él, en los Juegos de Londres, en el 2012, en los Juegos Paralímpicos, fue invitado, y él dio un mensaje que es maravilloso, porque está basado en el concepto de igualdad de posibilidades que soñó el barón de Coubertin, basado en el esfuerzo por lograr la superación personal en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y merecemos acceder a las mismas posibilidades. Y básicamente eso que el barón de Coubertin soñó es lo que básicamente se rescata y se enaltece desde el ceremonial. Los invito a que escuchemos este mensaje de Stephen Hawking como reconocimiento de los valores del movimiento olímpico. Celebremos entonces el privilegio de contribuir de alguna manera, en este caso el ceremonial lo hace, a esto tan maravilloso que es el movimiento olímpico que soñó en esta etapa de la vida el barón Pierre de Coubertin. Muchas gracias. Hola. Sí, estoy escuchando. Bueno, muchas gracias por compartir tu trabajo, tu experiencia en nuestro simposio internacional. Me gustaría ahora poder hacer alguna pregunta, por lo menos me llama la atención de lo que es no solo la importancia, los significados y los efectos que tiene el tema del protocolo. Pero quería preguntarte, se innovó mucho cuando, por ejemplo, las dos Coreas desfilaron juntas, siendo dos naciones enfrentadas, desfilando con la misma bandera. ¿Tenés idea? A mí siempre me interesó saber cómo se preparó eso, cómo se negoció, el desafío que llevó para el área de protocolo poder manejar eso. Es una cosa que siempre me interesó saber. Muchas gracias. Bien, en realidad el ceremonial tiene que ver con la diplomacia en definitiva, ¿no? Creo haberte entendido que es de las dos Coreas juntas, me dijiste, ¿verdad? Exacto. Entonces, es parte de lo que el movimiento olímpico llega o logra, que se puedan entender y concebir principios tan significativos como ese, y es parte del logro, en particular, del movimiento olímpico, que logró algo que parecía muy difícil y que por supuesto es algo para celebrar, ¿no? Perfecto. Sí, evidentemente. Lo que llama la atención un poco cómo lo habían preparado, ¿no? Cómo se negoció, se articuló. Pero eso será tema de otra conferencia tal vez. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias por tu participación y estaremos en contacto. Muy amable.